Había una vez un circo que alegraba siempre. Muy buenas a todos, estamos aquí en nuestro programa Voltio, estamos en el bosque con el aire sin filtrar y hoy estamos aquí con mi hermano que es profesor de la Universidad de Logroño, igual no es tan prestigiosa como la Universidad de Valencia, y quería preguntarle qué opina, él es profesor, yo no soy profesor. Y quería preguntarle a ver qué opina del artículo que ha dicho la Universidad de Valencia sobre que los coches de gasoil son la respuesta a la contaminación de las grandes ciudades debido a que filtran el aire. Debido a que filtran el aire. Lo estoy intentando. Debido a que filtran el aire para quitar la contaminación de las ciudades. Entonces, tenemos aquí este hombre que entiende un poquito de estas cosas y nos va a hablar un poco de qué opina. ¿Qué opinas de...? Pues me parece que es más de lo mismo, es más confusión para que la gente, lo que se pretende de alguna manera es retrasar la entrada de esta nueva tecnología, lógicamente, porque está viendo el sector del vehículo convencional, del petróleo, incluso de las marcas de coches, están viendo que las ventas están cayendo. Claro, que la gente se está dando cuenta y bueno, pues lo están viendo como un enemigo real. Hace poco no lo veían como tal, entonces bueno, pues están saliendo multitud de artículos donde se habla de cosas que son grotescas, son ridículas. O sea, ya decir que un vehículo de combustión interna, como lleva filtro de partículas, filtra el aire, sí, filtra el aire, lo que tú quieras. Para el motor filtra el aire, tiene un filtro de partículas, pero en algún momento dado ese filtro de partículas va a hacer su ciclo de limpieza y esa mierda la va a tener que tirar, ya me perdonéis el lenguaje, porque es que es así, es una porquería. No, pero aparte han creado que el motor de combustión solo tiene admisión y compresión, ¿no? Sí, porque la explosión y el escape se les ha olvidado. Lo único que podría filtrar el aire podría ser un vehículo que funcionase con aire comprimido, que ya hubo una vez un intento de desarrollar vehículos para ciudades de pequeña autonomía que funcionaban con un tanque de alta presión, presurizado, que lo que iban era un vehículo de aire comprimido. Entonces lo que hacían era comprimir aire. Y entonces ese sí filtraba el aire, porque no tenía un ciclo Otto, un ciclo diésel que producía una combustión interna dentro del cilindro. Pero, a ver, un vehículo convencional es un vehículo que aspira oxígeno, produce una reacción química de oxidación del combustible y produce un óxido del combustible, que es el CO2, lógicamente, que mientras nosotros metamos dentro del vehículo, metamos hidrocarburos, los hidrocarburos contienen carbono, y cada vez que oxidemos un elemento con carbono, un uso de sustancia con carbono, vas a producir dióxido de carbono. Si tú, por ejemplo, metieras en el depósito, por ejemplo, podría darse el caso de meter hidrógeno, entonces sí, cogerías oxígeno del aire y producirías el óxido de hidrógeno, que sería el agua, H2O. Claro. Entonces, en ese caso, sí que estarías emitiendo vapor de agua sin ningún tipo de residuo. Pero, desde luego... metiendo petróleo, ese artículo, filtra poco. No, petróleo o cualquier producto derivado, digamos, que en su composición química tenga carbono. Por ejemplo, pues los GLPs son cadenas carbonadas con hidrógeno y carbono, que van a producir CO2 y vapor de agua. Por ejemplo, el metano es el gas natural. Tiene un solo carbono y 4 hidrógenos, es decir, sería un elemento que contamina algo menos y además partículas no emite. Pero desde luego que un vehículo diésel, pensar que un vehículo diésel limpia el aire es una aberración en toda regla. O sea, es cierto que están defendiendo lo suyo y al final hay un montón de... Sí, pero al final si va el planeta a la mierda no vamos a tener que defender. Bueno, sí, pero la gente defiende lo suyo, defiende el poder comer mañana. Claro. Si no hay planeta pasado. Eso ya es un problema de pasado. Pero ahora mismo yo creo que desde luego la industria del petróleo es una industria muy potente, es una industria que están defendiendo lo suyo
la industria automovilística están fabricando coches con una tecnología desde hace muchos años, tienen que amortizar sus prototipos y sus horas de investigación en vehículos de combustión, y desde luego les va a llevar un tiempo, o sea, la industria necesita tiempo. Pero claro, de ahí pues eso, de alguna manera difundir este tipo de información que confunde a la gente, me parece un error. Bueno, ¿no? hace muchos años los que tenían los caballos, que tenían coches de caballos, también defendían los coches de caballos. Sí, bueno, no tenían látigo. Y de hecho, en la antigüedad, no sé si sabéis, mucha gente, el hielo que la gente utilizaba se traía del Ártico, y cuando aparecieron los frigoríficos, los primeros frigoríficos, hablaban de que el hielo hecho en un frigorífico en una casa era nocivo para la salud. No lo había oído yo eso. Sí, pues ¿Sí? No sabía. Defendían que el hielo tenía que ser del Polo Norte, porque el hielo que se hacía... O de la montaña, de las neveras. Pero hacerlo en una nevera era malo para la salud, era muchísimo mejor el hielo traído del Polo Norte. Sí. Pero es lógico, todo el mundo defiende su negocio. Defiende su negocio, pero bueno... A costa de lo que sea. Hay una corriente, y esta está cogiendo bastante fuerza, que dice que bueno, pues que el coche eléctrico contamina porque la energía que utiliza es energía eléctrica, y que la energía eléctrica hay que producirla, cierto es, pero estamos hablando de una tecnología muchísimo más eficiente. Al final, para recorrer 1 kilómetro, un coche eléctrico emplea muchísima menos energía que un coche de combustión. ¿Todo el mundo opina eso? Que bueno, pues que hay un hecho, que es que un vehículo con un motor eléctrico es muchísimo más eficiente. Gente que me trae inventos todos los días, y os podría contar cosas divertidísimas. Os puedo contar gente que hace números y dice pues que el movimiento perpetuo existe, y os lo puedo enseñar. O sea, y son unos números que parecen vamos, algo muy coherente. La pizarra parece que funciona, ¿no? Todo funciona en la pizarra, pero luego parece muy coherente, pero el sentido común dice que no es así. Entonces, a lo que iba antes, la energía eléctrica, efectivamente hay que producirla. Las baterías del vehículo eléctrico a día de hoy, porque la batería del vehículo eléctrico es una batería con una tecnología que tiene todavía mucho que decir. Está empezando. No sabemos cómo serán las baterías dentro de 5, 6, 7 años. No sé si habéis oído, si os gusta todo este tema, no sé si habéis oído, la gente de Nissan ha desarrollado ya las últimas baterías que duplica la capacidad del primer Nissan que se hizo, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. O sea, es que al final es cuestión de invertir y de investigar, ¿no? Ni más de. Y probablemente, bueno, pues quizás la batería del futuro no sea la del litio habitual, no lo sabemos dónde va a ir a parar esto. El caso es que la luz se puede sacar de muchos sitios. Exactamente, es a lo que voy. Y sitios limpios. Es que al final, por ejemplo, en España, si queréis, estos son datos, lo podéis comprobar en internet, podéis meteros en Red Eléctrica Española y podéis ver cuál es el mix energético español del último año o del año anterior. Está publicado, es un dato real que está ahí, y podéis ver que hay un porcentaje digamos, de aportación de diferentes fuentes de energía a la red eléctrica. Bueno, pues podemos hacer una imagen, crear una imagen en nuestra cabeza de un depósito de gasolina, en el cual, en el vehículo de combustión interna, el depósito de gasolina está lleno de petróleo, que se trata de una energía que el 100% es extraída, digamos, traída del exterior de España, que la tenemos que pagar, que es una energía que no tenemos nosotros, y la energía eléctrica tenemos una parte que proviene de nuestras fronteras, que la producimos nosotros, y además dentro de esa energía que producimos nosotros hay una energía que la producimos nosotros y además es limpia, prácticamente limpia, genera muchos menos residuos que las fuentes convencionales. Si eso lo sumamos a la mayor eficiencia del vehículo eléctrico, lo sumamos al efecto regenerador que tiene en cuestas abajo, en circuitos urbanos, donde los trayectos son cortos. Siento interrumpirte, pero según el Pizarritas, lo de regenerar los coches eléctricos, lo de regenerar electricidad es un camelo. No, en absoluto. No se regeneran, es mentira. En absoluto, cualquier máquina eléctrica es reversible, y eso lo sabemos todos los ingenieros. Sabemos que ingenieros eléctricos e ingenieros no eléctricos, casi todos, sabemos que las máquinas eléctricas son reversibles, y además en un porcentaje, en un rendimiento similar, tanto en el proceso de conversión a energía mecánica a conversión a energía eléctrica, es decir, son prácticamente reversibles al 100%.
Entonces, que el que diga esto realmente no Tiene idea. No sé si tiene idea, pero desde luego no está, es mucho más pola que yo. No está transmitiendo realmente un hecho. Es que al final un motor de combustión no es reversible, utiliza energía térmica. Siempre que utilizamos energía térmica para producir energía mecánica, la conversión es ruinosa, porque la energía térmica, decimos los ingenieros, que es una energía de baja calidad. ¿Por qué? Porque es una energía que se degrada. O sea, en el momento en que tú generas calor, ese calor o lo aprovechas para calentar agua, para producir pues agua caliente, calefacción, lo que quieras, y parte ese 30 o 30 y tantos %, en el mejor de los casos, producir energía mecánica, o esa parte de calor la estás perdiendo por el tubo de escape. Es una energía que llamamos de baja calidad, ¿no? Porque no se puede otra vez revertir una vez que has generado ese calor. O sea, que el motor de combustible fósil es un motor de baja calidad. Es un motor que utiliza una es energía... Una mierda. Es una energía... Utiliza... Una mierda, dilo, no, una no, mierda. No, una mierda no. Es mucho más pola que yo. El motor de combustión interna ha tenido su función durante muchos años. Pero porque funciona muy bien, me parece. Se impuso al motor eléctrico en una época en la que interesaba por un señor que se llamaba Henry Ford, que le fue untado por otro señor que se llamaba Rockefeller. Untó a Henry Ford o subvencionó a Henry Ford para montar las fábricas de... Porque tenía petróleo y no sabía qué hacer con él. Tenía petróleo en los campos de Texas, que estaba a nivel del suelo, porque en Texas el petróleo está a nivel del suelo y no se podían cultivar esos campos. Y entonces él quería vender eso, que en aquella época no se usaba para prácticamente nada, y se lo... líquido negro, viscoso. Y lo usó para que Henry Ford... ¿Vale? Montó los coches de gasolina súper barato, y ahí se comió el tema de los coches eléctricos. Pero si no hubiese sido por eso, ahora mismo los coches serían eléctricos, porque no tiene ningún sentido el coche de gasolina. O sea, ha sido algo que nos han impuesto desde hace muchos años. Bueno, nos lo han puesto muy barato, tirable precio. Nos lo han impuesto, llevamos tanto tiempo con esta idea que la gente ahora mismo no se imagina otra cosa. Claro. De hecho, yo cuando explico el funcionamiento de un motor eléctrico es súper sencillo, súper simple, muy silencioso, como habéis podido comprobar, mucho más eficiente. Claro, tiene un problema, es el almacenamiento de energía, sí, pero es una limitación que digo yo, tecnológica. El otro día hablábamos, ¿te acuerdas? Cuando decíamos, ¿cuánto tenía un ordenador, verdad? El que tenía la gran suerte en los años 80 de tener un ordenador en casa. De los primeros ordenadores, que tenían 32 kilobytes. Y el que tenía un disco duro después de 10 megabytes era un privilegiado. 10 megabytes. Ahora, 10 megabytes. Una foto tiene más de eso ahora. Sí, hombre, claro. Y ahora imaginaros qué es lo que va a pasar con el almacenamiento de energía. Pues lo mismo. O sea, va a haber una evolución donde ahora mismo nosotros tenemos amperas. Los amperas, y bueno, algún privilegiado tiene un coche de 75 kilovatios hora de batería, pero dentro de unos años... Bueno, carísimo relativo. Porque si ahora mismo sí, porque empiezas a quitar todo lo que te ahorras de aceite, bujías, cambios de filtros, cambios de no sé qué, desde luego, y de aquí a 10 años no te sale carísimo, te sale baratísimo. Sale bien. Porque tú te vas a buscar un coche de casi 400 caballos y que te cuesta relativamente parecido a lo que me ha costado a mí, y dentro de 10 años hablamos a ver cuánto dinero me he gastado yo y cuánto dinero te has gastado tú. Claro, pero la transformación... Ahí va, espérate, que tenemos aquí uno del petróleo que nos está... Nos han mandado los del petróleo un dron para incordiarnos. Pues... Entonces yo lo que quería, porque hemos empezado a hablar del tema este de los coches, del artículo del coche que filtra el aire, estaba pensando que toda esta gente de la universidad que lo tiene tan claro que el aire es filtrado y es tan saludable, me gustaría que hiciesen un experimento y pusieran el tubo de escape dentro del coche para que disfruten de ese aire filtrado por el motor diésel. Entonces, que el próximo experimento haga un estudio a ver cuánta gente ha sobrevivido o cuánto tiempo. Podemos hacer un estudio. Mirad, yo me meto en mi Tesla en un garaje, lo pongo en marcha, sin filtrar el aire, porque el Tesla no filtra el aire. Entonces, estamos una noche entera. Al día siguiente, unos del departamento que son súper inteligentes, que han hecho este artículo tan interesante, se pueden meter en otro garaje con el coche en marcha, filtrando el aire toda la noche, en un garaje. Y vemos a ver al día siguiente los resultados de la prueba. Porque claro, como filtran el aire, el aire es súper filtrado y súper sano. Yo no quiero que me lo filtren. Claro. Yo lo quiero sin filtrar. Yo estoy en el bosque ahora mismo con mi hermano aquí en Galicia disfrutando del aire sin filtrar.
y hemos llegado a la conclusión que nos gusta el aire sin Sin filtrar. filtrar, que no nos lo filtren los vehículos diésel. En honor, queremos que los de los diésel, que por favor, que no nos filtren el aire. no nos filtréis el aire, de verdad. Queremos el aire sin filtrar. Como viene. Como viene de serie. Sin filtrar, ¿verdad? Sí, como viene. Que Vale. estaba muy bien ya, no lo vamos a tocar. Nos gusta con todo lo que trae de serie normal, así con la su naturaleza. nitrógeno, con su oxígeno. No con hace sus- falta que lo paséis por un filtro de partículas, nada. ni un filtro fantástico de urea, ¿no? Urea. O sea, de verdad, lo queremos como nos lo ha hecho la naturaleza, nos gusta. Bueno, un saludito de aquí desde nuestro Camavoltio. Espero que os haya gustado esta pequeña entrevista que he tenido con mi hermano, que siempre lo he considerado un genio, un sabio. Y bueno, Me está sobrevalorando. estoy sobrevalorando, incluso te estoy sobrevalorando más que los de la Universidad de Valencia, ¿vale? Ya sabéis, aquí os suscribís, la campanita para que os avise cuando saco un vídeo. Un saludito, chao. Alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba...